Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Otto Figueroa y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes la reflexión de el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Es el primer capítulo de este libro. El día sábado tuvimos la introducción y vamos a comenzar ya. Vamos a entrar con el primer capítulo, pero antes vamos a empezar en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, Padre, por la oportunidad que nos regalas, Señor, de estudiar tu palabra, de tomar provecho de los diferentes medios que tienes, Señor, para realmente aprovecharlo, Señor, y usarlo en cosas provechosas, Señor, como es el estudio de tu palabra y el conocimiento de ti, Padre. Te pedimos que podamos tener un tiempo agradable, que sea un tiempo de bendición y de reflexión para todos nosotros y que podamos realmente ser bendecidos por este devocional. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, estamos continuando con el estudio sistemático del Nuevo Testamento de la Biblia. El día de hoy pues vamos a ver el primer capítulo de Hechos. Y pues de hecho sabemos que es un libro que pues en un comienzo se podría ver como la continuación de lo que fue el Evangelio de Lucas. Pero también nos va a mostrar principalmente, o el eje central del libro, es mostrar qué ocurre con la iglesia cristiana, qué ocurre con los discípulos de Jesús después de que el ministerio terrenal de Jesús ha llegado a su fin. Entonces vamos a comenzar con la introducción del capítulo y a modo de contexto sabemos que primero la escritura de Hechos se le atribuye a Lucas, por lo que el primer cuando él menciona el primer tratado. En los primeros versículos pues está haciendo referencia precisamente a el evangelio previamente escrito por él. De Lucas es curioso porque de Lucas de hecho no sabemos mucho, solo sabemos que era médico, sabemos que era un gentil porque su nombre claramente no era hebreo y sabemos que fue un compañero muy cercano de Pablo. Ahora, algo curioso de este primer capítulo es que Lucas comienza remitiendo el libro a un tal Teófilo y algunos historiadores, algunos comentaristas lo toman como un hombre, en el sentido literal de la palabra, un hombre llamado Teófilo al que Lucas quería instruir en las verdades bíblicas, pero otros comentaristas lo toman por su significado literal en el hebreo. Teófilo significa literalmente amante de Dios, por lo que también podemos tomar la carta de los Hechos como una carta dirigida a todos aquellos que se consideran amantes de Dios. Pues en este devocional lo preparé de una forma diferente porque no enfoqué la reflexión en un grupo puntual de versículos, sino que traté de ver de pronto un macro en lo que hicieron los discípulos, lo que se nos dice en el texto que hicieron los discípulos en este capítulo, y yo lo veo como el conducto a seguir que tuvieron ellos después de la partida de Cristo, según lo que nos cuenta Lucas. A este conducto a seguir, a este conducto regular que toman los discípulos, yo lo llamaré en esta reflexión el conducto regular del discípulo, e incluso podríamos tomarlo como el conducto regular del ministerio. Este conducto regular va a constar de 3 pasos, son pasos realmente muy, muy simples, pero son pasos muy importantes y de mucho desafío para cada persona que se considera un amante de Dios. El bosquejo general de este conducto regular del discípulo tiene, ya lo mencioné anteriormente, 3 pasos. El primero es creer en las promesas del Padre, el segundo es perseverar en oración y el tercero es tomar las decisiones según la voluntad de Dios. El primer paso lo vamos a ubicar en el verso 4. Vemos que Dios les manda a que esperen por su promesa. Jesús le dice que esperen en la promesa del Padre, que por su contexto sabemos que está hablando de la venida del Espíritu Santo, referido anteriormente como el Consolador, sobre cada uno de los discípulos. Sobre la espera bíblica podemos sacar algunos apuntes o evaluar algunos aspectos, y lo primero es que la espera bíblica vale la pena. Lo segundo es que la espera bíblica confía en las promesas de Dios y confía en que llegarán. Lo tercero, la espera bíblica, valga la redundancia, espera en algo que viene exclusivamente de Dios. La espera bíblica no espera cosas que podamos hacer por nuestros propios medios. Y por último, la espera bíblica pone a prueba el carácter.
Entonces la espera bíblica primero vale la pena porque los discípulos sabemos que iban a recibir uno de los grandes regalos de Dios para el hombre y es la capacidad de hacer morada en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo. La espera bíblica confía en una promesa que llegará porque confía en una promesa que viene de parte de un Dios que no ha fallado y que también vemos en la Biblia que es incapaz de fallar. La espera bíblica recibe algo exclusivo de parte de Dios porque para el hombre hubiera sido imposible hacer de su propio corazón una morada para Cristo. O sea, esto hubiera sido imposible para el hombre si Cristo no lo hubiera dispuesto de esta manera. Y sin embargo también tenemos que la espera bíblica prueba el carácter y la paciencia porque nos obliga a depositar toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en Dios y en las promesas que encontramos en su palabra. Esto podemos decir que a grosso modo resume en lo que consiste la espera bíblica. El segundo paso es perseverar en oración y esto lo encontramos en el verso 14. Los discípulos se estaban sintiendo solos, muchos tenían dudas, muchos tenían muchas preguntas, estaban desanimados, estaban tristes, porque habían experimentado cosas que nunca se imaginaron que iban a atravesar. Experimentaron la pérdida de Jesús, que no solamente había sido un amigo para ellos, que no solamente había sido un maestro para ellos, sino que también representaba para ellos muchas ideas como la libertad del gobierno romano, la libertad de muchos sistemas de la ley que estaban abusando del pueblo. Para ellos Jesús representaba muchas cosas y pues la pérdida de Jesús asimismo representó la pérdida de mucha esperanza para ellos, pero era algo que ellos en este momento todavía no entendían porque digamos que estaban influenciados del dolor, estaban influenciados del sentimiento de pérdida, entonces su visión se había nublado ante lo que realmente representaba el ministerio y la vida de Cristo. Sin embargo, lo que encontramos en el verso 14 es que los discípulos, por muy tristes que estuvieran, por muy desanimados que estuvieran y por muy solos que se sintieran, ellos perseveraban unánimes en oración. Y aquí lo que vemos es que hay algo que es supremamente importante tanto para la vida privada, pero más importante todavía para la vida ministerial, y es que la oración sea unánime. No se consigue absolutamente nada ministerialmente hablando si cada miembro del ministerio ora y vela por lo suyo en vez de orar y velar por un objetivo en común. Es como estar en una balsa y que todos remen para lados diferentes. No tiene ninguna clase de sentido, es desgastante para todos individualmente y tampoco se está logrando el objetivo grupal que se tiene. Pero también vemos en estos versículos que además de la unanimidad de la oración, también es importante la perseverancia. Y yo lo planteaba con muchos ejemplos y es: usted no va a conseguir el cuerpo que tanto quiere entrenando solo un día, yendo al gimnasio solo un día. Usted no va a bajar de peso comiendo bien solo un día. Usted no se va a volver un profesional, un ingeniero, un doctor yendo a la universidad un día. Todos estos son objetivos que se logran por medio de un proceso realmente largo, constante y consistente en la mayoría de los casos y en este caso, pues, el factor principal es la perseverancia. Todos estos objetivos se logran por medio de la perseverancia. Asimismo, cuando lo ubicamos en el ministerio y en las metas espirituales de cada uno de nosotros, nunca vamos a alcanzar las metas ministeriales y espirituales orando solo un día, yendo a la iglesia solo un día. Este proceso debe ser consistente, debe ser persistente y debe ser constante. Consistente en el sentido de que debe hacerse siempre con la misma intensidad. Persistente en el que debe ser un proceso que se lleve a cabo regularmente. Y constante en el que debe ser un proceso que debe permanecer, que debe seguirse llevando a cabo incluso ante cambios de diferentes circunstancias. Incluso cuando diferentes circunstancias cambian, su hábito y su meta espiritual en cuanto a la oración debe seguir siendo el mismo. Asimismo, la oración, como el ejercicio, como el estudio, como la alimentación, debe ser un hábito y un estilo de vida para que usted realmente obtenga los resultados que está deseando de ella.
Y por último, terminamos con el tercer paso, que es tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Y esto lo vemos en el verso 26. Entonces, su conducto para seguir debe empezar bien, pero también es supremamente importante que termine bien. Es completamente inútil usted conocer las promesas de Dios, orar fervientemente al Señor para que le muestre cuál es su voluntad, si a final de cuentas usted va a terminar haciendo, me perdonarán la expresión, lo que les venga en gana. Todo plan para que funcione debe tener un objetivo último, debe tener un propósito y todos sus pasos deben responder a ese objetivo último. Y el objetivo último de este conducto regular del discípulo o del ministerio debe ser tomar la decisión que Dios quiere que usted tome. Nuevamente hago énfasis en esto. Los dos pasos anteriores son completamente inútiles si el propósito final de su plan no es hacer la voluntad de Dios. Y lo que vemos aquí es, los discípulos creyeron en las promesas del Padre, oraron fervientemente y esperaron por ella, y esto fue lo que los llevó finalmente a tomar la decisión correcta según la voluntad del Padre cuando escogieron al que iba a tomar el lugar de Judas. Así que lo que quiero que vean, lo que quiero invitarlos en esta mañana, en este devocional, es a que todas las decisiones a que ustedes se den cuenta de que todas las decisiones trascendentales de su vida se pueden tomar exitosamente conforme a la voluntad de Dios, siguiendo solamente estos tres pasos: conociendo las promesas del Padre, conociendo la palabra del Padre, orando constantemente y con unanimidad al Señor, y por último, tomar la decisión que se ajusta a la voluntad de Dios. Ahora, tampoco se trata de ser espiritualoides en el sentido de entonces usted va a pedirle a Dios en oración para saber qué va a desayunar, para saber de qué color va a comprar su carro, para saber qué pinta se va a poner hoy para ir al trabajo. Tampoco se trata de eso, pero sí se trata de que seamos conscientes de que de que muchas decisiones trascendentales en nuestra vida van a requerir de un sometimiento y de un conocimiento especial y estrecho de la palabra de Dios. Los discípulos son un ejemplo de cómo llevarlo a cabo, y la invitación en esta mañana es a que usted aprenda a someter todas las decisiones trascendentales de su vida a estos tres simples pasos: conocer las promesas y la palabra de Dios, orar unánimemente y perseverar en oración, y por último, tomar la decisión que mejor se ajusta a la voluntad de Dios. Espero que este devocional haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Espero que sea de ánimo, que también sea de confrontación, y que realmente cada uno de ustedes pueda tener en cuenta este conducto del discípulo o el conducto de ministerio. Siento que esta es una enseñanza que aplica para cualquier persona, desde el que asiste a la iglesia y lee su Biblia entre semana, y aunque no haga parte de ningún ministerio, hasta los líderes de ministerio que tienen responsabilidades ministeriales en la iglesia. Creo que este es un conducto regular que aplica absolutamente para toda persona que quiera tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Así que esto es lo que el Señor me habló el día de hoy. Nuevamente espero que sea de bendición para ustedes, que tengan un muy buen resto de día, y nada, espero verlos pronto, y fue un gusto haber compartido ese tiempo con ustedes. Hasta luego.